vemos aquí, hermanos, este mensaje yo lo titulé Actuando desesperadamente o alocadamente, ¿verdad? En Génesis 16, porque Dios había prometido un hijo a Abraham, ¿verdad? Y sabemos que Dios tiene gran poder, ¿verdad? Para abrir vientres estériles, ¿verdad? Y entonces esta era una familia que se llevaba bien. Abraham y Sara y Agar eran 3 en la familia y se llevaban de maravilla, se llevaban bien ellos. Pero muchas veces nosotros tomamos decisiones y queremos adelantarnos y hacer el propósito de Dios, ¿verdad? Y lo agarramos nosotros en nuestras manos. No esperamos el tiempo del Señor. Dios había prometido un hijo a Abraham y a Sara. Y Sara, viendo que ella no podía parir, se desesperó y tomó la decisión en sus manos. Porque según la época, en aquella época, las mujeres que no tenían hijos o que no, ¿verdad?, concebían, la gente las miraba con desprecios, ¿verdad? Era una mujer, ella era peor que una desgracia que podía suceder a una mujer. La peor desgracia es no parir, no tener hijos. Era en esas épocas. Y entonces Sara, como miraba que ella no podía concebir hijos, le dijo a Abraham que tomara, ¿verdad?, a la egipcia que ellos tenían ahí. Una egipcia que ellos antes se llevaban perfectamente, era una familia feliz. Vivían los 3 ahí. Y Sara, esta Agar, la sierva de ellos, era obediente a ellos. Era sumisa, ¿verdad? Y ella le dijo a su marido que tuviera un hijo con su sierva, Agar. Cuando Agar supo que estaba embarazada, se llenó de orgullo. Se le subió, como dice uno, el humo. Como esos pavos reales que menean la cola, los que lo conocen, ¿verdad? Ajá, amén. Entonces, ella se le subió el humo a la cabeza, verdaderamente. Dijo, yo estoy embarazada, pues yo sí puedo salir embarazada. Voy a tener un hijo de mi Señor, decía ella, porque así se les llamaba, se les decía, ¿verdad?, mi Señor. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones alocadamente. ¿Por qué? La desesperación. Porque tal vez Dios nos ha prometido algo, ¿verdad? Y nosotros creemos que si nos habla Dios hoy, que es para mañana la cosa o para hoy mismo. Y tenemos que esperar el tiempo de Dios. Si Dios nos habló, tenemos que estar bien seguros que fue Dios que nos habló. Porque también hay otro que habla, ¿verdad? Entonces tenemos que entender y saber quién nos ha hablado. Y si Dios nos ha hablado, no tenemos que apresurarnos a tomar las decisiones, ni actuar alocadamente, ni desesperadamente, porque la desesperación nos lleva a hacer cosas indebidas, cosas que nosotros después nos arrepentimos, ¿verdad?, por haber tomado esas decisiones, por no esperar en Dios. Como Sara era vieja, y ella decía, pero yo cómo voy a concebir si yo ya soy vieja. Entonces, por su vejez, ¿verdad?, ella dijo, no creo que yo pueda darle un hijo mío a mi esposo. Esto tiene que ser por mi sierva. Y no era así que Dios había hablado. Dios había prometido un hijo, pero de Sara, del vientre de su esposa, del vientre de su mujer, no de la sirvienta. Pero ella se apresuró y quiso tomar el asunto en sus manos. Y le fue mal, porque cuando Agar se miró embarazada, ya se burlaba de su ama. Se sentía mejor que Sara. La miraba con desprecio. Ya no era la sierva humilde. No se llevaban como antes. Las relaciones entre ellos no eran buenas. Sara afligió de tal manera que ella tuvo que huir. Después de tener una sierva sumisa, y la sierva después de tener una patrona que se querían como familia, como de hija a madre, ya no era lo mismo. Ya no era lo mismo.
ya el hogar se volvió un torbellino, ya el hogar ya no pensaban igual, porque Abraham pues se llegó a Sara. Y después Sara ya no le pareció, pero ¿por qué? Porque no estaba ahí el deseo de Dios, no era la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios era que tuvieran un hijo, pero no con Agar. Entonces, como no estaba la voluntad de Dios, las cosas entre ellas no se dieron. Después de ser la sierva obediente la señora que mandaba a su sierva, ya las cosas eran ya de enemistad. De la sierva tener que huir, porque muchas veces nosotros tomamos las decisiones así, alocadamente. Si Dios me habló, y como Dios nos habló, pues no esperamos en Dios. Hermano, hay veces que Dios nos habla y las cosas vienen a ir hasta como 10 o 14 o 20 o a ver cuántos años. Hay veces que las cosas son rápidas así, pero hay veces que no, que hay que esperar hasta el tiempo del Señor. Y es años que tenemos que esperar. Y nosotros nos desesperamos. Y actuamos alocadamente. Tomamos las decisiones porque queremos hacer la voluntad de nosotros. Y por eso las relaciones entre ellos no eran buenas. Aquí tenemos tres personas cometiendo graves errores. Sarai